espacio para preguntas y respuestas que tendré el placer de dar, ¿no? Las siguientes, por favor. Las dos primeras es la síntesis curricular, ya la leyeron, así que las pasamos. ¿Okay? Partiendo de los números, me parece que lo que no se registra no existe o no se visibiliza, y creo que es muy importante que tengamos presente la problemática en términos globales que existe primero en el mundo y después en México en relación al padecimiento globalmente llamado cáncer, pero que incluye en realidad una gran cantidad de enfermedades. Si nosotros vemos esta casuística de la fuente de Globocan y la trasladamos a los últimos datos disponibles internacionales del 2022, en números redondos, en el mundo existen anualmente 20 millones de personas que tienen cáncer. 10 millones de personas morirán por cáncer. Asumimos esto, ¿y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la mitad de las personas padecientes de cáncer anualmente van a fallecer. Por supuesto, México no es la excepción. Por supuesto, hay diferencias entre algún tipo de cáncer y otro, en los grupos etarios y en ciertas condiciones, y que en su momento pues, lo trataremos, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Decía yo, ¿por qué estamos reunidos hoy aquí? ¿Qué es el Día Mundial del Cáncer y en qué consiste la iniciativa que esto se tiene? Bueno, déjenme decirles, esto es una iniciativa internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud a través de su filial, la Unión Internacional contra el Cáncer, que en el año 2000 decreta al día 4 de febrero como el Día de la Concientización sobre el padecimiento, y que extiende durante el mes de febrero, tal y como sucede, por ejemplo, con cáncer de mama en octubre o cáncer de próstata en noviembre, durante el mes de febrero todas estas acciones. Primero que nada es la generación de la conciencia. La generación de una conciencia que promueva la comprensión del padecimiento, su impacto social, su impacto laboral, su impacto familiar. Es una enfermedad realmente devastadora en muchos sentidos, no solamente para el paciente, sino para la familia. Es una enfermedad en donde su lema, y este lema de este milenio, es unidos por lo único, y que pone en el centro a la persona como todo una persona desde el punto de vista absolutamente integral. El cáncer no solamente es una enfermedad como tal, sino es una experiencia humana que afecta la vida, como dije, de él, de sus allegados y de su entorno social y laboral. Y es por ende una enfermedad que reviste una gran importancia. Asimismo, el impulsar la prevención y la reducción de riesgos son dos cosas diferentes. Son fenómenos que han demostrado con toda claridad que los pronósticos y las posibilidades de supervivencia pueden ser muy distintas en una enfermedad temprana que en una enfermedad tardía. ¿Qué es una prevención? Prevención es evitar que se presente. Antes se creía que era inevitable, que el cáncer se presentaba como un azar, que el cáncer sencillamente me daba o no me daba. Hoy sabemos que no es así en la mayoría de los casos, y que para las personas que con aquellos padecimientos más comunes, por fortuna, existe la posibilidad de prevenir, entiendo, evitar la presencia de un cáncer. Y esto se da, por lo menos en muchas de las formas del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de colon, del cáncer de pulmón y, por supuesto, la más común de todas ellas en relación a prevención, el carcinoma cervicouterino. Del 40 al 58% de las personas, si hicieran algunas modificaciones o tuvieran algunas acciones, o ambas, podrían evitar tener cáncer. Primero que nada, ¿sí? El cáncer es una enfermedad que se puede prevenir, al menos en su mayoría de las ocasiones. Segundo, el impacto que tiene el diagnóstico temprano hace una gran diferencia en los resultados finales y en la supervivencia de las personas. Les voy a dar un dato duro, que me parece que es muy representativo. Los
Ustedes han escuchado, por supuesto, hablar de la mamografía. La mamografía es un estudio radiográfico que se puede hacer en dos sentidos. En las personas que detectaron una bolita o algún problema en un seno, o aquellas personas que simple y sencillamente por el hecho de tener 40 años de edad, se hacen un estudio que es un estudio de tamizaje y un estudio basal. Cuando nosotros comparamos la presencia de los diagnósticos tempranos en una población que se descubre a través de un mamograma de tamizaje y lo comparamos contra aquellas personas que no se hicieron el mamograma de tamizaje, la diferencia es sorprendente. Hay una reducción en la supervivencia de las personas del 31% a nivel mundial por el uso de la mastografía. Y aunque hay algunas corrientes que tratan de satanizarla y decir una serie de cosas, lo cierto es que ningún estudio ha producido un impacto tan importante en la reducción de las muertes por cáncer. La razón es muy simple. Encontrar una enfermedad tempranita, milimétrica, que se puede curar en el 90 y tantos % de las ocasiones, versus no encontrar una enfermedad temprana, donde ya se encuentra una masa grande fácilmente identificable. Eso hace una gran diferencia. Digo, este es un ejemplo de los muchos que hay. La siguiente, por favor. Luego entonces, si nosotros nos vamos a causas principales de fallecimientos en el mundo y en México, les tengo que decir que el cáncer ocupa hoy día entre el segundo y el tercer lugar ante las casuísticas. Están casi cabeza con cabeza con los procesos metabólicos tipo diabetes. El uno, sin duda alguna, son las enfermedades cardiovasculares en México. Y en segundo lugar se lo pelea el cáncer y la diabetes. Es una enfermedad que, como ya dije, se presenta en 20 millones de personas en el mundo y que en México no somos la excepción, estamos en este rango. Fíjense los números, 1 de cada 5 personas vamos a tener el desarrollo de un cáncer en el transcurso de nuestra vida. 1 de cada 5. ¿Cuántos estamos aquí? Alguno nos va a tocar, ¿sí? Y entonces tenemos que estar pendientes de ello. Aproximadamente 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres, perdón, 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres van a tener el padecimiento y van a fallecer por el padecimiento. Esos son los números reales actuales que tenemos. Si nosotros contamos, vemos como tal, y lo pasamos a horas, por ejemplo, los 2 tumores más frecuentes en el hombre y en la mujer en nuestro país, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, prácticamente podemos decir que en este país cada hora se muere una mujer por cáncer de mama y se muere un hombre por cáncer de próstata, ¿sí? En números redondos. Es decir, no es periodo, no es una cuestión menor. Es un problema realmente serio y es un problema que tiene muchas deficiencias. Primero, en esta escasa o casi nula cultura de la prevención que tenemos los mexicanos y en el acceso a la salud que por vía institucional o por vía privada tenemos tan limitada por diferentes factores que ahorita analizaremos. La siguiente, por favor. Fuera del padecimiento como tal, tenemos que pensar en esto. Los rangos de edad en los que se presenta la enfermedad, que viene desde el cáncer infantil, que por cierto, como vimos en las efemérides, el próximo día 15 se presenta en niños con una frecuencia también notable, afecta laboralmente, afecta en muchos sentidos todos los procesos totales, la parte sexual, la parte emocional de las personas, todo este tipo de situaciones que nos llevan al bienestar y que por ende tenemos que combatir a toda medida. A medida que aumenta la población y que es un fenómeno que no se puede detener, aumentan obviamente las necesidades y en contraparte de ello se reducen los presupuestos que vienen como tal. Otro dato duro, cuando nosotros acudimos a las cifras internacionales
de las erogaciones económicas que se disponen para salud, la OMS recomienda a los países tener por lo menos un 6% del PIB para el dispendio de recursos a la salud de su país. En México tenemos el 2.6% del PIB para salud. Es decir, menos de la mitad del mínimo que debiésemos tener. Y pareciera ser en contrasentido que crece la población y reduce el presupuesto. Crece el costo de los medicamentos y reduce el presupuesto. Crece la necesidad y la atención de las personas y reduce el presupuesto y reducen los recursos. De tal manera que hoy día, pues el mejor negocio es no enfermarse. ¿Sí? Y el mejor negocio para no enfermarse es entender este proceso que nos lleva precisamente al desarrollo de la enfermedad. La siguiente, por favor. Cuando nosotros entendemos y que tenemos una mayor conciencia sobre esto, tenemos la posibilidad de prevenir o reducir riesgos como tal. Podemos entender la proyección estadística que nos dicen las cifras internacionales. En el 2040, estos 20 millones estimativamente se transformarán en 30 millones. ¿Sí? Y yo quiero mencionarles algo muy claro. Hoy día que la medicina ha tenido sus cambios, que tiene todos estos elementos, ha tenido también un cambio notable en los costos de atención y en los fármacos que se hacen. Y a eso voy justamente en la parte siguiente. Por ello, la promoción de la prevención y la promoción del diagnóstico precoz no solamente mejora las cifras de supervivencia y de sufrimiento y de mortificaciones para las familias, reduce también, por supuesto, los costos. Es notable que una enfermedad avanzada nos cuesta probablemente 20 veces más en costos que lo que nos cuesta una enfermedad temprana. 20 veces más. O sea, si yo me voy a gastar 100 pesos, hipotéticamente, en comprar algo en una enfermedad temprana o en resolver un problema, bueno, pues ese mismo problema dejado al tiempo ya no me va a costar 100 pesos, me va a costar 2,000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? La posibilidad además está así de simple. Nuevamente vuelvo al ejemplo del cáncer de mama. ¿Qué porcentaje de mujeres en una etapa tempranita de cáncer de mama se curan? ¿Y cuánto cuesta curar a esas personas? Una enfermedad temprana resuelve el problema de la supervivencia de las pacientes en el 98% de las veces. Y la erogación del gasto promedio para atender a una mujer es de 50,000 pesos. ¿Cuánto cuesta y cuántas mujeres en la contraparte en una etapa avanzada? Si yo tengo una enfermedad no en etapa 1, sino en etapa 4, esa mujer tiene el 2% de posibilidades de sobrevivir, en contraparte con el 98% de la etapa 1. ¿Y cuánto voy a gastar? Voy a gastar entre 1 millón y 1.200.000 pesos en vez de 50,000 pesos. ¿Sí? O sea, hasta como negocio, ¿no? Veamos, si no queremos vernos deteriorados también económicamente, tenemos que entender que no solamente en los recursos de salud, sino también en los costos, con lo que esto genera. Tenemos en México y el mundo un escenario cambiante. Esa medicina que ha existido durante siempre, de toda la vida, desde la vieja clínica francesa del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde el médico podía ir, un clásico viejito con su maletín, que llegaba y visitaba a los enfermos en sus casas, y que dieron después el término de médico de cabecera, pues es una figura hoy día romántica e ilusoria. Hoy un servicio de salud implica, con los conocimientos que tenemos en la medicina, a un grupo de personas. Es técnicamente imposible que cualquier ser humano lo sepa todo y que esté sentado en su consultorio o asistiendo a la casa de los pacientes
y resolver todas las cosas. ¿Por qué? Porque cada padecimiento se ha vuelto verdaderamente complejo. Porque los datos que tenemos hoy día, porque los avances científicos que implican todo esto, nos han dado un escenario completamente distinto. Y quiero ejemplificar un poquito de esto. La siguiente, por favor. Okay. Antiguamente, nosotros teníamos X medicamento, ¿sí? Y yo sabía que X medicamento iba a hacer determinada acción y suponía que esa acción iba a ser uniforme en todos los seres humanos. Ejemplo, parto de lo simple. Paracetamol, ¿ok? Yo tengo un paracetamol. Pues me va a servir para el dolor de cabeza, me va a servir para el dolor de muelas, me va a servir a lo mejor si tengo fiebre, por ejemplo, y me tomo un paracetamol. Esto es un tratamiento que es esencialmente sintomático, ¿sí? No me va a resolver el problema de fondo. Me va a hacer que me duela menos, que tenga menos fiebre, que de alguna manera me sienta mejor, pero no estoy resolviendo la situación. Durante siglos la medicina se manejó de esta manera, de manera sintomática. Cuando se descubren los diferentes elementos en la medicina, de la penicilina con Fleming, no se podían hacer procedimientos porque los pacientes se morían por infección. Vivimos en un mundo donde increíblemente, parece mentira, pero estamos infestados de microbios, nosotros mismos, en nuestras floras intestinales, en nuestras floras sobre la piel y en nuestras floras en la vía urinaria y en la vía respiratoria, que tenemos, créanlo, trillones de seres microorganismos vivos con nosotros mismos. Por eso cuando a alguien le bajan las defensas, esos microbios oportunistas que ya estaban ahí, simplemente se desarrollan, ¿sí? Y ahí el por qué el huésped, nosotros, somos extraordinariamente importantes en esto. Hoy sabemos que la distinción entre un fármaco y otro en un padecimiento depende esencialmente de saber las diferencias que el tumor A o B o C tienen en las diferentes personas. Y antes yo decía, ok, voy a darle quimioterapia a una señora con cáncer de mama. Y me daba lo mismo si fuera un tipo u otro, una etapa u otra. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción. Tenía una quimioterapia que podía yo utilizar y que era la quimioterapia que estaba aprobada para su uso. Hoy sabemos que hay pacientes que la quimioterapia no les va a beneficiar o que ese tipo de quimioterapia no les va a beneficiar, que tenemos que utilizar otros elementos o que a lo mejor ese tumor está muy relacionado a las hormonas y el tratamiento que tengo que hacer no es con quimioterapia sino con hormonas, o a lo mejor esa paciente tiene una respuesta inmunológica diferente y yo lo que tengo que utilizar es inmunoterapia. Esto ha sido posible esencialmente a partir del año 2003, en donde inicia la descripción del genoma humano. Ahorita voy para allá, ¿sí? Y para fines prácticos, lo que nosotros tenemos que entender es que esta medicina que inició llamándose terapia blanco, y terapia blanco no por el color, sino terapia blanco del blanco target, ¿sí? De dirigir hacia un sitio específico una determinada terapia, me distingue, como pongo en la gráfica, por ejemplo, a las verdes les voy a dar la cápsula verde, a las naranjas la naranja y a las azules la azul. La curva de respuesta va a crecer de manera notable, como pueden ustedes ver, cuando yo hago un tratamiento dirigido. Gracias a ello, las últimas 2 décadas han tenido, después de siglos, incrementos notables en la sobrevida y en las respuestas de las personas con cáncer. Sin embargo, esa medicina, no pocas veces conformada en un laboratorio genético inmunológico, tiene costos muy altos. Más aún de esto que se llama hoy día terapia o medicina personalizada, ya es vigente y sigue desarrollándose algo que se conoce como la terapia agnóstica o los tumores agnósticos.
Estos estudios se llaman estudios de perfilamiento. ¿Qué hago? En el perfil molecular de una persona, yo voy a ver qué características tiene esa persona para yo elegir el tratamiento personalizado, específico para esa persona. Pensemos en esto. La interacción entre un ser humano y un cáncer es única e irrepetible, porque ese ser humano tendrá características individuales únicas y porque ese tumor tendrá características particulares únicas. Por lo tanto, cuando yo trato de hacer una casuística, necesito un grupo grande de personas en donde pueda incluir varias variantes que me den un todo y que me den una globalización. Y por ello la interpretación de los estudios epidemiológicos no son otra cosa que aproximaciones, pero que habrá gente que quede dentro de la casuística y habrá gente que esté fuera de la casuística, hacia arriba o hacia abajo. Los tumores agnósticos y en este perfilamiento inmunogenético me van a determinar a mí hacia qué sitio me voy a ir, y ya está empezando a dejar de importar si el cáncer está en la mama o en el pulmón o en el endometrio o en el colon, porque ahora lo que me está importando saber es qué tipo de expresiones inmunogenéticas tiene esa persona para yo poderle diseñar un tratamiento. Ejemplo, si yo tengo una alteración específica en alguno de estos genes, ¿sí?, que están aquí, que por cierto ahorita les hablo de los genes, vean ustedes gráficamente, no importa si es el colon, si es el pulmón, si es la garganta, si es el pene, si son los testículos, si es el colon, si es el recto. Importa si expresa BRAF, NTRK, KRAS, alteración del gen G12, por ejemplo, para que yo tenga un medicamento que lo haga, ¿sí? Y parto de aquí. El genoma humano no es otra cosa que una radiografía de nuestro sistema como tal. Los señores Watson y Crick, en el año de 1953, en la Universidad de Cambridge, lo que hicieron fue secuenciar la primera forma del ácido desoxirribonucleico, las bandas del DNA. En el 2003 se describe la primera descripción y en el 2012 se completa dicha descripción. Y hoy sabemos que los 25,000 genes que tenemos acomodados en 46 cromosomas hace que los humanos seamos 97-98% iguales. Pero ese 2 o 3% hace grandes diferencias en los comportamientos como tal. De la misma manera que pues sabemos chaparros y altos y güeros y morenos, ¿sí? De la misma manera, las estructuras y las expresiones de nuestro organismo son diferentes en una persona que en otra. Esas sutilezas de diferenciación en esos 25,000 genes del genoma es lo que hoy día estudiamos a través de este perfilamiento inmunogenético. Y es de esta manera que lo hacemos. La siguiente, por favor. Una más, por favor. Ahí está. Estos dos señores, ¿sí?, un sueco radicado en los Estados Unidos, el doctor James Allison, y Tatsuo Honko, del Japón, radicado en los Estados Unidos, fueron los galardonados con el Premio Nobel de Medicina en el año 2018 por la creación y el entendimiento de algunos fármacos llamados checkpoints, y que checkpoints no es otra cosa que medicamentos moduladores del sistema inmunológico. Pensemos en esto. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que es nuestro sistema de defensas natural, que existe per se con los seres humanos. Yo me defiendo de manera natural ante ciertas cosas, pero también puedo tener, también puedo tener deficiencias en ese sistema de defenderme. No tengo que tener SIDA,
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Puedo tener algunas deficiencias sutiles que me hagan ser susceptible a cierto tipo de padecimientos. ¿Okay? Los checkpoints lo que van a hacer es corregir ese defecto. Hay manera de medirlo, porque yo puedo determinar a través de perfilamiento inmunogenético qué sutileza tiene ese paciente en particular. Y por ejemplo, hay una sustancia llamada PDL1. Y si un paciente expresa 90% de PDL1 en su tumor y otro tiene 2%, esa gran diferencia me va a permitir a mí saber si este checkpoint va a funcionar o no va a funcionar, si es una alternativa útil o no la es. Hoy, por ejemplo, en el mercado tenemos 8 checkpoints en México. Su problema es el acceso. Un tratamiento promedio con inmunoterapia me cuesta entre 100 y 200 mil pesos por ciclo cada 3 semanas. Y son programas que me llevan a 1 año, o a 1 año y medio, o a 2 años de tratamiento. Y es muy difícil económicamente mantenerlos. Pero los estudios que hicieron con CTLA4, el doctor Allison en particular para el cáncer de piel, el melanoma, y el doctor Tatsuo esencialmente en el cáncer de pulmón, abrieron la puerta para que la inmunoterapia pueda ser utilizada hoy en una gran cantidad de patologías, con una especificidad muy marcada y con un resultado diametralmente distinto a lo que obteníamos apenas 2 décadas atrás. O sea, el cambio de la medicina ha sido meteórico, vamos a decir, del 2003 para acá. Estamos hablando de poquito más de 20 años. Y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será más fácil tratar pacientes con estas terapias más eficientes y menos tóxicas? ¿Y será más fácil tratarlos cuando es tarde o cuando es temprano? Obviamente cuando es temprano. Si yo ya tenía resultados favorables con la terapia convencional, cuando era tarde, imagínense cuando es temprano. Pues muchísimo más, ¿no? La siguiente, por favor. Tomar acción. El problema del cáncer nos atañe a todos, absolutamente a todos. Cada uno de nuestras trincheras, nosotros en la atención a los pacientes, nuestra asociación Proncavi, que trabaja y que cumplió, por cierto, este 7 de febrero, 14 años de estado constituida. Esta institución como tal es una ONG de carácter no lucrativo, que lo que hace es tratar de hacer y de alguna manera llenar esos espacios que las instituciones gubernamentales no tienen, ¿sí? Por ejemplo, si hay deficiencia de medicamentos, es imposible desde el punto de vista costos que una ONG que no genera recursos pueda obsequiar medicamentos. Lo que podemos hacer es sí recopilar algunas cosas de las que sobran y entregarlos gratuitamente a quien no lo tiene. Pero básicamente lo que hacemos es otorgar servicios asistenciales y servicios adicionales que nuestro sistema de salud no contempla. ¿Como cuáles? Como la parte nutricional, como la parte psicoemocional, como la parte de soporte. ¿Por qué? Porque tú tienes cáncer y llegas a un instituto mexicano del Seguro Social y te ve el oncólogo, pero nadie se entera de lo que pasa por tu cabeza. Nadie se entera del impacto socioeconómico que estás teniendo. Nadie se entera de cómo estás manejando tu sexualidad, cómo estás manejando tus finanzas, cuáles son todos aquellos impactos que laboralmente estás teniendo. Todo eso nadie se entera y nadie le importa, ¿sí? Entonces las asociaciones como la nuestra lo que hacen es de manera genuinamente humana tratar de apoyar a todas estas personas y a esas familias en este proceso tan complejo como es el cáncer. Por ello, cada uno desde nuestra trinchera, ¿no? El que es abogado, el que es contador, el que es el ciudadano común y de a pie, créanme que cuando hay esta conciencia y este conocimiento, todos podemos hacer algo por los demás. Cuando nosotros entendemos que el generar y el dar es mejor que el recibir,
porque además, por acciones divinas, como ustedes lo quieran ver, todo lo que uno da de corazón se regresa, siempre, siempre. Al menos a mí me ha pasado toda mi vida de esa manera. Y la gente lo agradece, lo aprecia y lo necesita. Porque si ustedes creen, o alguien cree, en los Reyes Magos todavía, y creen que las cosas en México van a cambiar con una varita mágica, con el gobierno A, B o C, yo estoy convencido de que así no va a ser, ¿sí? Y que tenemos que entrarle todos como sociedad para que podamos verdaderamente apoyar. Siguiente, por favor. La esperanza se basa esencialmente en la conducta y el conocimiento de las enfermedades, pero también en procurar los accesos, ¿sí? Y cuando nosotros no tenemos un acceso adecuado o no tenemos un sistema de salud pública óptimo, pues tenemos que buscar la manera de qué hacer y de cómo hacer. Ejemplos: si las instituciones, al menos en los años venideros, o al menos el panorama así lo pinta, de salud, no van a cambiar sustancialmente para que todo el mundo tenga un recurso y un acceso igualitario, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nos vamos a los seguros de gastos médicos, por ejemplo? Ok, otra vez datos duros. Baja California está entre los últimos 10 estados del país en frecuencia de personas afiliadas con seguros de gastos médicos. Yo veo a los seguros de gastos médicos como un mal necesario, ¿sí? Aquello que ojalá y nunca usemos, pero que si usamos, ahí está. Engorroso el trámite, complicado las alteraciones, todo lo que ustedes quieran. Pero de repente, ¿cómo le hago para sacar 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos para atender a un paciente? ¿Cómo le hago? Y en Tijuana, les digo el porcentaje de la población que tiene un seguro de gastos médicos mayores superior al mínimo requerido o al mínimo recomendado para cáncer, ¿sí? El mínimo recomendado para cáncer es un seguro de cobertura de 10 millones de pesos para arriba, ¿ok? Obviamente, entre más joven soy, menos me cuesta. Entre mayor soy, más me cuesta. Estas erogaciones anuales. Pero cuando me cae algo, 10 millones de pesos es lo mínimo. Perdón, es el tope mínimo que se estima para tratar a este paciente. Eso es bien complicado sacarlo de gasto de bolsillo. Bueno, Tijuana específicamente tiene un 2.6% de personas con seguros de gastos médicos mayores. 2.6%. El promedio nacional es de 14%. Nosotros tenemos 2.6%. Entonces, piensen, a veces es Día del Amor y la Amistad y regalamos chocolatitos y paletitas, ¿sí? Pero nos olvidamos que podemos regalar un chequeo, un test, y podemos regalar prevención y salud. La siguiente, por favor. Ok. Reflexiones finales y dejar el espacio para conversar con ustedes en preguntas y respuestas. Número 1. Los mexicanos, por usos y costumbres, tenemos una dieta pobre en general en el consumo de verduras y frutas. Y esto empieza desde la lactación infantil. Y véanlo así. Como el común denominador de las madres mexicanas ablactan a sus hijos. Es decir, el proceso de ablactación es: le dejo de dar el seno materno y empiezo a darle de comer otras cosas. ¿Qué utilizan habitualmente? Pues la papillita de plátano, la papillita de manzana, la papillita de puras cosas dulces. ¿Qué pasa? Que cuando al niño le das una papilla de calabaza o de papa, pues te hace gestos, porque ya generaste en él una memoria y un acostumbramiento a lo dulce. Y hemos creado a través de esto y esas cooperativas escolares que por años han vendido chuchulucoterapia, ¿sí? Acostumbrados a comer porquerías. Entonces, ¿qué tenemos? A un pueblo adicto a los carbohidratos. Añádenle a esto las bebidas dulces azucaradas, de las cuales somos, por cierto, los consumidores números 1 en el mundo de la soda negra, de la Coca-Cola,
para decir nombres. ¿Sí? El país que más consume Coca-Cola per cápita por habitante es México, en el mundo entero. ¿Sí? Entonces somos un país adicto a los carbohidratos. Los carbohidratos, a través de los estudios desde 1942 de Otto Sirk, nos ha dado claramente, ¿sí?, la muestra. El generador de cáncer, promotor más importante que existe, no es la genética, no son mis antecedentes, es el azúcar. Ese es el punto clave. Por años se escudaron en situaciones de carácter comercial y encontraron al enemigo perfecto, el colesterol. Y el colesterol es el causante de los infartos y de la diabetes y del cáncer y de mil cosas. Hoy sabemos que el real asesino son los carbohidratos. Los mexicanos somos adictos a los carbohidratos desde la lactación. Segundo, solemos tener una ingesta excesiva de alcohol. Hace unos minutos platicaba yo aquí y en su momento platicaremos de vino y salud, ¿sí? En lo que es excesivo y lo que es moderado. Pero cuando nosotros tenemos una carne asada y vamos a la carne asada, pues no nos conformamos con un par de cervecitas, ¿no? ¿Sí? Hay quien se avienta el cartón completo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son sumamente dañinas y son promotoras de cáncer. 72.5% de la población mexicana, de niños o adultos, tenemos sobrepeso u obesidad. Somos el caldo de cultivo perfecto para enfermedades metabólicas, cardiovasculares y oncológicas. ¿Y cuáles son las tres principales causas de muerte en México? Cardiovasculares, metabólicas y oncológicas. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo de obesos, o al menos de gorditos, ¿sí? Y poco hacemos por ello, ¿sí? La predisposición familiar existe para cierto tipo de cánceres, pero globalmente hablando, en este genoma y en esta situación que no es lo mismo genética que herencia, la posibilidad de tener un cáncer de carácter genético hereditario regularmente va del 5 al 10%. Probablemente cáncer de colon sea el más alto y tenga hasta un 20%. Pero ¿saben cuánto implica el sobrepeso? 40%. O sea, en el índice del peso específico de las cosas, es mucho más importante nuestro sobrepeso, lo que comemos, que la genética. Cansado de ver pacientes que no tienen ningún antecedente genético y tienen cáncer. Y cansado de ver pacientes que su familia está llena de cáncer y él no lo tiene. Lo mismo pasa con el tabaco, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, esta escasa de la cultura de la prevención va correlacionada de manera directa, lineal, con la corresponsabilidad. ¿Sí? En México hay deficiencia de servicios, sí, pero también hay deficiencia de conciencia, de autoestima y de corresponsabilidad. Hablaba yo de hace un momento de regalar chocolatitos. Ok. ¿Y qué tal si yo, corresponsable y amoroso conmigo mismo, y respetuoso con mi cuerpo y mi mente, digo, me voy a regalar un chequeo, un test de salud anual de prevención? ¿No sería más útil eso que los chocolatitos o las florecitas? ¿Sí? Ahora tengo mucha lana, pues doy las dos, ¿no? Pero si tengo que elegir, pues pensemos en eso. Nosotros tenemos que ser corresponsables. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 10 a 12 mil mastografías por año gratuitas y cuando mucho desplazamos 500 porque la gente no va ni gratis, imagínense, ¿sí? Ni gratis. Y son mastografías digitales que tienen un costo en el mercado de alrededor de 1,000 pesos. No van. Las señoras no van, por las razones que ustedes quieran, ¿sí? Mi manera de pensar es que mientras no atendamos el problema de la alimentación saludable y los hábitos de vida correctos, el problema no va a solucionar y va creciendo como bola de nieve. La siguiente, por favor. ¿Sí?
Yo les invito a que le echen una mirada en los portales de internet donde ustedes quieran a lo que hizo o lo que es hoy día la dieta mediterránea. Entendiendo lo siguiente, oímos la palabra dieta y lo primero que pensamos es restricción, ¿sí? No, me van a restringir. No, espérenme. Dieta es la manera en que comemos de manera habitual, ¿sí? No quiere decir que tenga que reducir algo, quiere decir que tengo que comer lo que yo necesito según mi edad y mis características. La dieta mediterránea ha sufrido un proceso evolutivo a través de los años. Lo primero que generó esto fue la paradoja francesa en el año de 1991, cuando los franceses y los americanos, que tenían al enemigo de entonces, el colesterol alto por su consumo alimentario, por alguna razón observan que el norteamericano se infartaba 3 veces más que el francés. Y dicen, ¿por qué? Y empiezan a estudiar miles y miles y miles de pacientes. Y encuentran que hay una diferencia. Y esa diferencia es precisamente el consumo de vino, que no había permeado en los Estados Unidos. Cuando se presenta en 60 minutos y en la CRB de los Estados Unidos de Atlanta y se difunde a nivel nacional, en 3 meses se acaban las existencias de vino en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le entraron a la industria de la viticultura y hoy día hacen vinos extraordinarios y a nivel totalmente competitivo. Esto generó un cambio en la conducta. Esa primera dieta era, consume salmón, consume verduritas, consume una parte de queso, de fruta, de proteínas, de todo esto, y ponle un chorrito de vino, ¿sí? Ponle un poquito de vino. Muy a la mexicana, nosotros un poquito, pues es una botella, ¿no? Y entonces tenemos que entender claramente lo que es moderado. Por ello, hay ya acciones específicas de qué es un consumo moderado y que eso se los voy a dejar para la plática que vamos a tener de vino y salud en su momento. ¿Okay? El hecho es que quiero que observen esta pirámide. Hoy, la dieta mediterránea, ¿sí?, está constituida por elementos ajenos a lo que comemos, como son la actividad física, como son el manejo de las emociones, como son el tipo de convivientes con los que comemos, con aquel slow food. Hay que comer sin prisas, hay que comer despacio, hay que comer en un ambiente gratificante, pero también hay que hacer ejercicio, también hay que tener actividad física. Ya pasó de dieta a un hábito, pero esto, per se, solito, ha demostrado que produce una longevidad de 10 a 12 años mayor. Si nosotros simplemente tenemos una dieta correcta y hábitos saludables. Y eso impacta más que cualquier medicamento y que cualquier alteración genética que podamos tener. La siguiente, por favor. Cierro con esto. El compromiso de nuestra institución, de nuestra asociación, es que somos un grupo inter y multidisciplinario que afortunadamente hoy componen una gran cantidad de personas y que tenemos el mensaje de la atención humana, el cuidado digno y empático y respetuoso de las personas, la prevención como la promoción de la detección temprana y el autocuidado, el acompañamiento con el apoyo continuo a pacientes y familias, la educación e información clara para toma de decisiones informadas y el impacto comunitario en donde hay que trabajar y porque lo hacemos cotidianamente, especialmente con grupos vulnerables. Reitero, todos desde nuestra trinchera algo podemos hacer. La siguiente, por favor. Juntos podemos hacer la diferencia. Febrero es una fecha sencillamente de recordatorio, de concientización. El cáncer llega todos los días del año, está presente todos los días del año, no tiene distinción de edad, de género, de fecha, de condición social o preferencia religiosa o política. Es una enfermedad universal, de la cual no nos vamos a librar, por el contrario, cada vez tenemos más. La siguiente, por favor. Ok, pues no me resta más que agradecer la atención que tengan. Estoy a la orden para cualquier pregunta que quiera hacerse. Gracias, doctor. Doctor Homero Fuentes de la Peña, muchas gracias.
Y doctor, quiero hacer notar que es un invitado ya muy constante con nosotros